Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Espinosa Castellanos, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Derecho Modalidad de Distancia, impartida en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hoy, por parte de lo que es la materia de bienes, derechos reales y sucesiones, me daré la oportunidad y el atrevimiento de poder desarrollarles acerca de lo que encontré y cómo lo desarrollé en la primera competencia que se nos presentó. Esta subcompetencia fue titulada Patrimonio y clasificación de los bienes. Pero bien, primero, tratamos de definir o conceptualizar a qué nos referimos cuando hacemos mención a patrimonio, porque patrimonio pueden ser muchas cosas y puede ser nada. Ok, ¿qué es patrimonio? Patrimonio lo encontramos como la definición de lo que es los derechos y los bienes que le pertenecen a una persona, así como las cosas tangibles que fueron adquiridas a base económico. ¿Cómo se da esta naturaleza jurídica y económica que se presenta en este concepto? Muy bien, lo que se trata de vender o de brindar es una autonomía de las relaciones jurídicas que se pueden encontrar, tanto los acreedores como los deudores, así como las activas y las pasivas. ¿Qué doctrinas se centran o qué doctrinas se encuentran relacionadas en esta situación? Encontramos lo que son la doctrina dualista. Esta doctrina lo que hace es separar lo que es los derechos reales y los derechos personales. Por otro lado, encontramos la doctrina monista, que esta afirma que existen los derechos reales y personales. Ojo, solo los reconoce, más no aporta más. Y por último, también encontramos lo que es la doctrina ecléctica. Esta doctrina lo reconoce como una identidad de aspecto interno y de aspecto externo. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Ya mencionamos lo que son los derechos reales y los derechos personales. Pero bien, ¿a qué nos referimos? Suena un poco trillado, un poco complejo, pero es sencillo. Lo que son los derechos reales son aquellos derechos que le pertenecen o que son sobre algo. Es una apropiación hacia un objeto. Así como por otro lado, lo que son los derechos personales es esta organización jurídica que se da entre varias personas, entre dos o más. Es algo así como Rousseau no manejaba lo que era el contrato social. Pero acá surgen dos conceptos en latín que se manejaron durante la subcompetencia. El primero es, permítanme citar, es obligaciones propet rem. Estas obligaciones son aquellas que se cargan acerca de la existencia de una cosa que esté implicada en ella. ¿A qué me refiero? Podemos poner como ejemplo lo que es el arrendamiento. Es un pago que se hace, que ya está predeterminado y que se sabe qué hacer. Se sabe que se debe hacer. Este pago se realiza hacia las instituciones gubernamentales que se encuentran en el Estado. Por otro lado, citando, encontramos lo que son los derechos reales infaciendo. Este es el vínculo jurídico que se da entre dos personas, así como la confidencialidad, confianza que se da de la titularidad del derecho. ¿A qué me refiero de nuevo? Esta diferencia se involucra en dos personas y es como acuerdo el que se da entre estas, como lo que puede ser la venta de un terreno. En este terreno se firma un escrito en el cual se está dando la tutela de un objeto hacia el otro. Ok, ya manejamos bastantes conceptos, pero todavía siguen surgiendo más. Encontramos lo que son, qué es el bien y qué es cosa. Suenan parecidos y son similares o son sinónimos como normalmente se menciona. Sin embargo, cuentan con una diferencia muy importante. Lo que es un bien son los objetos que se pueden apreciar, como son los objetos de apropiación, como lo puede ser una casa, como lo puede ser un carro, así como las cosas. Por otro lado, son estas cosas que son extrajudiciales. ¿A qué me refiero? Son estas cosas que se pueden observar y que se mantienen en un margen o que se pueden encontrar desde un entorno sociable. Estas cosas o estos conceptos cuentan con su propio criterio de clasificación, puesto que hay muchos tipos de cosas y hay muchos tipos de objetos. Hay muchos tipos de bienes también, como los pueden ser desde las perspectivas que son tangibles, no tangibles, que se desaparecen cuando los usamos, que son solo de un uso,
en los cuales pues mencionaré el siguiente. Primero encontramos los bienes, muebles e inmuebles. Son aquellos que se pueden mover y los que no se pueden mover. Los inmuebles, por ejemplo, una casa. Una casa no se puede mover, pero un bien mueble puede ser un sofá o un carro, que son los bienes muebles, como bien se menciona, que son aquellos que sí se pueden mover. Enseguida encontramos los bienes montrescos o vacantes, que son aquellos que son en una situación de incertidumbre ante el titular de la propiedad. Un poco complicado, pero creo que se desarrolla bien y se entiende bien. Por siguiente, encontramos lo que son los bienes de dominio de poder público o de propiedad privada. Estos bienes son aquellos que les pertenecen al Estado como tal. Son objetos que se encuentran en el área recreativa, pero se sabe que no son de uno, sino que estos le pertenecen al propio Estado. Por otro lado encontramos lo que son los bienes corporales y los bienes incorporales. Son aquellos a las cosas que se relacionan con el que se usa o que no se usa, que pertenecen al cuerpo o que no pertenecen al cuerpo. Por otro lado, también están estos bienes que son por su razón de ser, constitución o creación del hombre. Esto ya es un poco más intrínseco, más de interpretatividad, puesto que ya se tocan temas acerca de que si el hombre lo crea o no lo crea, así como lo pueden ser cosas intangibles, pero que se sabe que son un bien. Un poco complicado, pero creo que se desarrolla. Siguiente encontramos los simples y los compuestos, que pues como se menciona, los que se pueden dividir, los que se pueden hacer más de uno, los que se pueden hacer más de dos, o los que se pueden, por así mencionarlo, compartir. Encontramos, como les mencionaba antes, los consumibles y los no consumibles. Son esos que se pueden volver a usar o son aquellos que solo tienen un simple uso, como pueden ser los alimentos. Y por último encontramos los fungibles y los fungibles. ¿Cuáles son estos? Los que se pueden reemplazar y los que no se pueden reemplazar. Estos en bienes, pero encontramos también otro concepto que se nos llama la atención, sale a la voz, que es esta idea de apropiación. La apropiación muchos la confundimos con lo que es agarrar o con la idea de no, que me pertenece, pero no. La apropiación en bien puede ser buena o puede ser mala. Se interpreta como la acción de tomar o de poseer un mueble o un inmueble. Sin embargo, en muchas situaciones, la apropiación se atribuye hacia hacer acciones de manera indebida, en las cuales, pues de alguna manera, se puede caer en un acto delictivo. Y bueno, esos son la mayoría de los conceptos que se mencionaron durante la subcompetencia. Es muy interesante y muy gratificante cómo comprender el desarrollo de esta gran grama de lo que son los bienes y de lo que son los patrimonios que se desarrollan y que se pueden entender en el área recreativa. Aquí es donde entra lo complicado para muchos, que se le empieza a tomar o que se le empieza a incluir temas jurídicos. De las cosas son porque son, pero debe haber un estatuto, en este caso la Constitución o los códigos civiles, los cuales estipulan o declaran acerca de los derechos y obligaciones que tenemos nosotros como ciudadanos, como personas, de cuidar esos objetos, así como de aquellos estatutos que nos demuestran o que le demuestran a la sociedad que esas cosas nos pertenecen, como los mencionábamos los bienes, como mencionamos las cosas y entre otras cosas, como podría ser también los patrimonios. Es muy gratificante para mí como estudiante de cuarto semestre el poder indagar más y el poder adentrarme más en estas grandes mares acerca de la información que influyen y que se desarrollan dentro del ámbito jurídico. Se me hizo muy entretenida esta materia, puesto que considero que es una de las que ya he aprendido demasiado. Ya he aprendido bastante. Y ahora sí me cambia la visión de ver los objetos, de conceptualizar las cosas, así como también de poder desarrollarme en mi entorno diario. Espero que esta explicación les haya sido gratificante, haya sido entendible y que lo mejor de todo les haya gustado. Soy Gerardo Espinosa. Para otra ocasión más en otras actividades que a sus disposiciones. Gracias y buen día.